Bueno, lo comentaba al inicio, las computadoras están llegando al límite físico en cuanto a capacidad de cómputo. No podemos ser procesadores más rápidos, ni podemos hacer que vayan los bits más rápido al interior de los circuitos de la tarjeta madre y todo esto. Por lo que es necesario buscar nuevas alternativas para tratar toda esa cantidad de datos. Y para eso tenemos el cómputo de alto desempeño. Bueno, por otro lado tenemos la ciencia de datos, que bueno, tiene que ver con precisamente el tratamiento estadístico de grandes cantidades de datos, que bueno, dicho sea de paso, en las presentaciones previas han hablado del teorema de Bayes y de pues todo eso es estadística, ¿eh? Todo eso viene de la estadística. La primera definición del término ciencia de datos fue por Peter Naur, a los que conocen la definición de Backus-Naur para definición de gramáticas. No sé si alguien la conozca. Nadie levante la mano a los que no la conocen. ¿No la conocen? Ah, bueno, si no la conocen. Que permite, es un formalismo para la definición de gramáticas que se utilizó desde un origen para la definición de los lenguajes de programación. Yo la utilicé a través de LexiJAC para la definición del lenguaje de programación que yo creé para mi tesis de maestría, y es un lenguaje de programación declarativo, pero el lenguaje de programación, y eso nos permite definir la gramática y cuáles son la forma bien formada de las sentencias, de las instrucciones que forman un lenguaje, ¿no? Luego, en 1996 se desarrolló la quinta conferencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Clasificación. No se lo digo en inglés porque ni yo me entiendo. Y llevando por tema Data Science, Classifications and Related Methods. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que en los 70 se hace la primera misión, nadie le hace caso a Peter Now, y ya en el 96 ya empieza a tener ahí como que empieza a sonar un poquito más fuerte. En esta conferencia, Jeff Wu impartió una plática que se tituló Statistics Equals Data Science. Y entonces, vale la pena formularse la pregunta. Entonces, si la estadística tiene como definición alternativa a la ciencia de datos, entonces un estadístico es un científico de los datos, la pregunta es abierta, la podemos dejar ahí en discusión. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Wu definió en su momento la ciencia de datos como una santísima trinidad, una trilogía formada por recolección de datos, análisis y modelado de datos y toma de decisiones, ¿sí? Que es un poquito también, Jesse les comentó un poquito acerca de recolección de datos. Bueno, esta diapositiva, sí la voy a comentar. Bueno, la ciencia de datos tiene ciertas características que la distinguen de la inteligencia de negocios y, bueno, entre ellas se encuentra que trabaja con datos incompletos. Frecuentemente tenemos matrices de datos las cuales tienen vacío, las cuales no se encuentran completas. Los datos suelen estar desordenados, hace falta manipularlos y trabajarlos para que se vean bonitos y sean utilizables. Analiza los datos para ver qué información se puede obtener, porque no es lo mismo datos que información. Datos es, pues, yo les digo 51, pues como que si yo les digo yo tengo 51 años, eso ya les da una información, ¿no? Eso ya les da una noción de qué tan viejo está el tipo que está acá, ¿no? Evidentemente los grandes conjuntos de datos pues, se vuelven un desafío, ¿no? A la hora de administrar por muchos factores. Almacenamiento, ¿sí? Qué tan grandes tenemos que tener discos duros para poder almacenar todo eso, transferencia de datos, ¿sí? El procesador puede ser tan rápido como ustedes quieran, pero a final de cuentas siempre estamos sujetos a dos cuellos de botella principales: la velocidad de acceso a los dispositivos de almacenamiento masivo, independientemente de que ya hay discos ópticos y que son, digo, discos de estado sólido y que son mucho más rápidos, ya no requieren la búsqueda, posicionamiento de la cabeza lectora y esperar a que la pista pase, el sector que corresponde, una serie de, bueno, que hayan visto un poquito
tecnología dentro de los discos duros, pues ya saben de qué hablo, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, de todas maneras sigue siendo un cuello de botella. Y la transferencia, la transferencia a través de redes de datos, pues es un cuello de botella. Transferir grandes cantidades de datos son dos de los elementos que hacen que el supercómputo todavía tenga ciertas limitaciones. Y bueno, si es Business Intelligence, no me interesa Business Intelligence. Vamos a hablar directamente de Big Data. Big Data es, bueno, de acuerdo con la guía de Amazon, que ya les han hablado de Amazon Web Services y bla, 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 Big Data puede ser considerada, se las voy a leer porque no me las sé de memoria, como una cantidad considerable de datos con dificultades para almacenarse, se los dije, en base de datos tradicionales, para procesarse en servidores estándar y para analizarse con aplicaciones adecuadas. Ustedes conocen MySQL. Levanten la mano quien conoce MySQL. A lo menos han oído hablar. Es una base de datos relacional, ¿no? Son tablas, son filas, son columnas. Las columnas definen los atributos, las filas definen los datos. Y entonces toda una columna habla del mismo dato para diferentes entidades. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que cuando tenemos así grandes cantidades, grandes volúmenes de datos, pues las tablas, las bases de datos relacionales no necesariamente son lo ágiles que nosotros quisiéramos, y entonces partimos a un modelo no relacional. ¿Quién ha oído hablar de no SQL? MongoDB. Bueno, ok, entonces tiene que partir para esa otra vertiente. Evidentemente eso tiene otras implicaciones, como el hecho de que las búsquedas no necesariamente son tan eficientes, no se pueden hacer indexados tan eficientes y tan claros como las bases de datos relacionales, pero bueno. Y bueno, almacenamiento, bla, 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 etc. Ok. ¿Qué marca la diferencia entre el pasado y el presente? La diferencia principal es que antiguamente obtener datos para hacer estadística, ustedes sí han visto a los amiguitos que hacen los censos de población y vivienda, ¿no? Y llegan con una casaca, y llegan con una tablita, y oiga, es que vengo a hacer el censo, y ya está. Entonces, creo que no se han hecho, ¿cuándo se hizo el último censo? No sé, y luego se hacen cada 10 años, se solían hacer los censos, que es un conteo total de la población, con sus características y todo esto, y cada cierta cantidad, en periodos intermedios, no sé si cada 3 o cada 5 años, se hace un conteo, que es escoge una muestra y entonces se determina cómo va la evolución con relación al último conteo total, que fue el censo. Bueno, obtener esos datos, complicadísimo. Y en general obtener datos para tratamiento estadístico solía ser muy complicado. Ahorita los datos nos llegan y ahora ya no sabemos qué hacer con tantos datos. ¿Sí? Dicen por ahí una frase. A veces los árboles nos impiden ver el bosque. ¿Sí? Y es muy cierto. Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos un científico de datos? Bueno, que es un poquito el sentido de esta plática. Yo lo puse, es una definición que yo tomé, de por allí yo la corregí mejor. Es un híbrido todoterreno entre un estadístico, un computólogo, le hace computólogo a alguien que hace computación, ciencias de la computación y todo esto, con algunas dotes de hacker, comunicador, diseñador gráfico, psicólogo, alquimista y adivino. Sí, hay mucho de arte en la ciencia de datos. Hay mucho de meterle intuición, imaginar, se me hace que... Ok, hay modelos como los árboles de decisión, estos que nos permiten definir los atributos más relevantes, pero también nosotros tenemos que ponerle un poquito de imaginación. Y Thomas Davenport lo define como el trabajo más sexy del siglo XXI. Así lo definió, yo no sé en qué sentido, pero bueno. Para comprender un poquito ese concepto de la ciencia de datos, pues, bueno, Drew Conway definió un diagrama de Venn. Conocen los diagramas de Venn, ¿no? ¿Nos llaman a los que conocen los diagramas de Venn? Sí, muy bien. Ok.
en el cual determina 3 atributos principales y sus intersecciones, bueno, capacidades de hackeo, conocimiento matemático y estadístico, expertise del área. Y entonces, lo que tenemos aquí al centro de estos 3 tipos de atributos, lo que tenemos es la ciencia de datos, ¿cierto? Ok, esto es de investigación tradicional, esto es aprendizaje de máquina, aquí hay una zona de peligro, ¿sí? Una zona de peligro en la que tienes ciertas capacidades de hackeo, de que puedes programar y puedes hacer ahí tus cimientos, y tienes cierta experticia en un área específica, que es por área, pero no sabes nada de matemáticas y estadística, entonces lo que puedes saber es que te va a salir cualquier cosa menos algo realmente fidedigno. ¿Cuáles son las principales fuentes de datos? Bueno, datos de una empresa, datos del Internet de las cosas, los aparatitos estos que ya, las cafeteras inteligentes, refrigeradores inteligentes, y todas estas cosas que cada vez son más, focos inteligentes, por allí creo que, no estoy seguro, pero una vez fui a la tienda de Apple y había unos focos de esos que utilizan para el HomeKit, ¿cómo se llama? El de Apple, y creo que son medios inteligentes. Dije, pero ya, 800 pesos para que se fundan, no tiene ningún sentido. Bueno, a mí no me alcanza, ¿no? A lo mejor ustedes cuando sean super hackers se les pueden comprar. Redes sociales, las redes sociales es una cantidad de datos que no sabemos, o sea, como las bitácoras. Si ustedes trabajan para una empresa o para, no sé, están encargados de la administración de una red o algo así, van a tener que lidiar con las bitácoras. Las bitácoras son registros cronológicos de acciones que se han ido dando. Hay bitácoras de los sistemas, las computadoras, los sistemas operativos, bueno, Windows, no sé, pero Windows no es sistema operativo, pero Linux, Mac, todos esos sistemas operativos llevan bitácoras en los cuales podemos hacer un análisis de las acciones que se han ido llevando a cabo. Son máquinas monousuario, pues yo sé lo que hago, pero si son multiusuario, entonces ahí al administrador si le interesa, allí se me está filtrando algo, ¿no? O las bitácoras web de los servidores HTTP, los servidores web, Apache, pues tienen bitácoras de todas las acciones que se han llevado a cabo. Bueno, no las guardan todas, ¿no? Van haciendo bitácoras y van eliminando la información más antigua, asumiendo que ya no es relevante, porque si no cualquier disco duro se les iba a llenar. Sí, dependiendo, por supuesto, de la cantidad de interacción que tenga. Y entonces el hecho es que hay un problema. Hay un problema y es que la cantidad de datos es tan grande y la velocidad con la que llega es tan elevada que no existe poder de cómputo capaz de tratarlo todo, ¿sí? Y aquí les pongo esta imagen. Cuando fuimos, estando en Francia, nos dimos la oportunidad, mi familia y yo, de conocer un poquito. Y esto es una foto de las arenas de Nîmes. Las arenas de Nîmes es como una especie de plaza de toros. Hagan de cuenta el Coliseo, pero un poquito más chiquito y no destruido, porque el Coliseo se le han caído y le han quitado piezas para construir iglesias y todo esto. Pero hay un muro que está incluso sostenido con palitos. Pero las arenas de Nîmes están prácticamente completas. Y estando en las arenas de Nîmes, de pronto veo ahí en el pasillo que decía vomitoire. Así se dice en francés. Y yo dije, ¿y eso qué? ¿Sí? Bueno, averiguando un poquito, resulta ser que a estos pasillos se les llamaba vomitoire porque literalmente a la hora de que terminaba el espectáculo, que ya habían matado a todos los cristianos, que ya los leones ya estaban satisfechos y todo, literalmente esos pasillos vomitaban gente, por eso se llaman vomitoire, ¿sí? Ya todos se iban contentos, se habían acabado los cristianos, ¿sí? Bueno, y la pregunta, ¿quién podrá ayudarnos? Pues no, no, pero esto sí, el cómputo de alto desempeño. ¿Sale? Pero no contaban con esto, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué es el cómputo de alto desempeño? Es la ejecución de múltiples procesos de manera simultánea utilizando múltiples procesadores o elementos de procesamiento, o unidades de procesamiento, o CPUs, o núcleos, llámenle en diferentes niveles, no entro en detalles. ¿Y qué hace más rápida la ejecución de un programa al dividirlo en fragmentos que pueden ser completados al mismo tiempo?
¿Sale? Entonces lo que tenemos, a ver, si yo tengo que procesar todo esto aquí, tengo que procesar estas 2, 4, 6, 7 bolitas. Si yo utilizo el cómputo tradicional, yo tengo que ir procesando bolita por bolita hasta que obtengo el resultado. Y esto me toma un tiempo, ¿ok? Pero si yo tengo la capacidad de ejecutar en paralelo, yo pongo a cada uno de mis procesadores a procesar una de estas bolitas y entonces evidentemente el tiempo de ejecución, de procesamiento se reduce. ¿Me van siguiendo? ¿O se están durmiendo ya tan temprano? Ventajas: proporciona mayor capacidad de cómputo, ofrece más exactitud en la ejecución de algoritmos complejos que las computadoras clásicas, además, más exactitud. Estamos hablando de dos, no me acuerdo si lo tengo aquí en estas diapositivas, pero estamos hablando de dos posibles vertientes. Dentro del cómputo de alto desempeño tenemos el speed up y el scale up. Speed up es hacerlo más rápido, scale up es hacerlo mejor. ¿Qué significa hacerlo mejor? Significa que, bueno, yo lo que hago al procesar aquí, lo que hago es hacer un modelo de la realidad para efecto de poder tratarlo computacionalmente. Pero ese modelo tengo que reducirlo en su complejidad para efecto de que sea tratable computacionalmente hablando. ¿Sí? En la medida en la que tengo mayor, y bueno, ¿cómo reduzco su complejidad? Simple y sencillamente reduciendo la cantidad de variables que trato. ¿Sí? El pronóstico del tiempo. Hablaban por allí, creo que ni cambio del pronóstico del tiempo. Es una tarea brutal hacer el pronóstico del tiempo. Y siempre, bueno, no siempre se equivoca, pero frecuentemente se equivoca. Yo tengo una moto y me gusta andar en moto y luego digo, vamos a ver, va a llover. No, hoy no salgo en la moto. Y de pronto el sol. ¿Sí? O va a estar soleado. ¡Rum! Y al rato el aguacero. Y ahí ¿vieron Rebeldes con Causa? Debajo de mi nylon ahí para que no. Nada, se moja uno y ya. Ni que fuera uno de papel, ¿verdad? El pronóstico del tiempo involucra el tratamiento de modelos muy complejos. Juan Carlos Iracheta, del que hablaba Nicandro ayer, ustedes nunca lo conocieron, pues siempre se equivocaba porque los modelos que utilizaban para calcular el tiempo pues utilizaban muy poquitas variables. Pero con el advenimiento de las computadoras cada vez más potentes y del procesamiento paralelo cada vez mayor, pues que resulta ser que pueden meter más variables y entonces hacen más precisa la proyección a futuro, ¿sí? Porque hay más variables. ¿Qué variables? Velocidad del viento, temperatura, cantidad de insolación, presión atmosférica, bla, 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 todo esto, todos esos parámetros en diferentes zonas de la atmósfera, porque es un volumen. La presión atmosférica involucra tratar un volumen, ¿sí? Entonces, háganme, no sé, si medimos cada 5 kilómetros, la presión atmosférica aquí, a los 5 kilómetros, a los 5 kilómetros, y luego eso lo extendemos a la superficie de la Tierra, entonces, la cantidad de datos que hay, ¿no? Y eso, temperatura, velocidad del viento, se vuelve muy complejo. Ofrece mayor confiabilidad porque al momento de tener múltiples computadoras, si una de esas computadoras falla, pues no me quedo rengo, simple y sencillamente otra computadora puede entrar en su lugar. Por eso el cloud computing sí como que es tan chido, ¿no? Ya les dije, ¿no? Scale up, hacerlo mejor, speed up, hacerlo más rápido. Si se pueden hacer las dos cosas, pues cuanto y mejor, ¿no? Como dicen en mi rancho. ¿Sale? Bueno, ciertos problemas todavía existen problemas, el Powerwall, el problema de la disipación del calor, cuando salieron, no me acuerdo, creo que los procesadores Pentium tenían la mala costumbre de fundirse, ¿sí? Porque generaba tanto calor la operación del procesador que simplemente se fundía. Hace unos pocos meses, tengo una estación de trabajo, se le compró un segundo procesador. Bueno, el procesador es como del tamaño de este botoncito, ¿sí? La placa en la que va es como del tamaño de este controlito y el disipador es un cubo de este tamaño con su ventilador. ¿Sí? O sea, tengo que poner el procesador, luego ponerle una cremita transmisora de temperatura y luego ponerle un disipador que es un bodocote así del tamaño del mundo. Todo para enfriar una cosita de este tamaño, así, chiquitita. ¿Sale? El memory wall, que ya lo comenté sin nombrarlo como tal, pero la disparidad entre la velocidad de la CPU, de las unidades de procesamiento,
y el tiempo de acceso a los datos en otras unidades de almacenamiento, la miniaturización, bueno, evidentemente hay que hacer los bits más pequeños, pero al mismo tiempo eso involucra problemas los más pequeños por la manera en la que viajan. Bueno, tenemos procesamiento secuencial, bueno, un poquito de características. El problema se divide en un número discreto de serie de instrucciones, o sea, secuencial es una tras de otra, tas, cada una de las instrucciones se ejecutan. Ustedes han hecho algoritmos, entonces saben, ¿no? Se ejecutan serialmente las instrucciones, las ejecuta un solo procesador, una por una. Y la principal característica, entiendo todo esto que para todos es obvio, la principal característica es que es determinista. Esto significa que si yo ejecuto 10.000 veces el mismo algoritmo, 10.000 veces voy a obtener el mismo resultado. Bueno, siempre y cuando no involucre generación de números aleatorios o cosas así, ¿no? Y acá es no determinista. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar instrucciones en paralelo no tenemos garantía alguna de que las instrucciones de diversos fragmentos de código se van a entrelazar en el mismo orden. ¿Sí? No tenemos garantía de que se va a ejecutar una vez, etc. Y en la medida que hay mayor cantidad de procesos, pues más difícil. Bueno, la hipótesis de base es que, entonces, si yo tengo una tarea T que yo puedo dividir en n subtareas y tengo un procesador P que cuenta con con n unidades de procesamiento, ¿sí? Entonces yo podría dividir mi tarea T en n unidades del mismo tamaño y asignarle a cada una de estas unidades del mismo tamaño a un procesador P. A uno de los elementos del procesador P. No necesariamente funciona. O sea, no funciona del todo, no es ideal, vamos. No es que yo si tengo n unidades de procesamiento, el tiempo de mi tarea T lo voy a dividir entre n, y entonces, si tengo 10 unidades, va a tomarme una décima del tiempo hacer el procesamiento. ¿Sí? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay problemas como la concurrencia, que es la concurrencia, la competencia por acceder, hacer uso de algún recurso compartido, y la comunicación. ¿Sí? A ver, cuando ustedes llaman por teléfono, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, llaman por teléfono y marcan y tienen que esperar a que conteste. Mientras está sonando y allá su abuelita contesta, ¿sí? Pues están en un tiempo ocioso. ¿Sí? Entonces, el mundo no es ideal. Bueno, hay una clasificación del paralelismo, es la que más me gusta. Hay múltiples modelos para clasificar los sistemas paralelos, pero yo me quedé siempre con este porque es el más claro y el más sencillo. Según la clasificación de Flynn, nunca supe cómo se pronunciaba, hay 4 modelos de procesamiento. SISD, que es una sola instrucción y un solo flujo de datos, ¿sí? O sea, se ejecuta una instrucción sobre un flujo de datos siempre. MISD, múltiples flujos de instrucciones aquí está error, aquí es y un solo flujo de datos, esto es, voy a hacer muchas instrucciones sobre un solo flujo de datos. Un solo flujo de instrucciones y múltiples flujos de datos, esto es, voy a aplicar la misma instrucción, ¿sí? Sobre diferentes datos. Y lo que se denomina paralelismo total, que es múltiples flujos de instrucciones sobre múltiples flujos de datos. ¿Cómo vamos a comprender esto? Para comprender esto necesito 2 voluntarios. 1, 2. Y vamos a aprender los temas. Vamos a dejar tantito esto. Pero venga para acá. A ver. Sube para acá. ¿Usted tiene un cronómetro? ¿Y usted sabe hacer aviones de papel? A ver, para acá, no vamos en este ladito. Aquí viene para que usted sea conferencista ahora. Y usted sabe hacer aviones de papel. Tenemos las instrucciones para hacer aviones de papel. ¿Sale? Entonces lo vamos a la mitad. Así. Luego ¿sí? Y cuando acabo de hacer el avión de papel,
agrupamiento. ¿Sale? Entonces, le vamos a pedir a su compañero, usted me va a hacer el favor de cronometrar, usted me va a hacer el favor de hacer 4 organizaciones. ¿Sale? 1, 3. ¿Sale? Y cada vez que acabe, sí, cada vez que acabe de hacer una vida de papel, se la avienta a sus compañeros. ¿Sale? ¿Estamos? Ok. No, usted diga. No, usted diga. ¿Usted está listo para tomar tiempo? Vale. Mientras yo me duermo un ratito. Me desvelé. Si le deslumbra, le apago la esta. Y no voló mal el aire. Ustedes concéntrense. Ahí las tenemos esclavitos. Depende. Después hablamos de la aerodinámica. Porque también soy aficionado a la aeronáutica. De hecho, hoy en la mañana veía un video, en lo que sus compañeros veía un video. ¡Ahora! Por poquito me lo noquea. De la fabricación del A400M, que es el avión, es la competencia del Hércules, pero la competencia europea. Está muy interesante la manufactura de esto. No dejen lo que se concentre, no me lo distraigan porque si no va a procesar muy lentamente. Voy a dejar de, porque ya lo tengo lampareado al pobre. ¿Ya? 4. Tiempo. ¿Cuánto se tardó? 2 minutos 23 segundos. No se vaya. 2 minutos 20. ¿Quién lo anota? Anote. Ok, necesito otros 3 voluntarios. 1, 2, 3. Órale. Ah, bueno. Ok. Miren, ese es un error de procesamiento. Un error de procesamiento. Ok, pónganse ahí. ¿Quién me falta uno? ¿Quién? ¿Me falta uno o no? Es que se me hizo muy complicado. Fíjense cómo aquí hubo un error de procesamiento porque aquí lo hizo completo, según el diagrama este, y aquí los otros 3 los hizo No, pero también completo. le hizo un paso al grande, ¿A a este? ese le hizo falta doblarlo de nuevo. Ah, sí es cierto, efectivamente. Bueno, ahí hubo errores de interpretación, pero no importa, no es grave. Échalo para acá. Ahora, a ver cómo le hacen para acomodarse alrededor de la mesa. Los cuatro. ¿Sí? Y entonces, no. Ajá. ¿Ok? Fíjense bien. Ahora lo que vamos a hacer, ahorita lo que hicimos fue SI-SD. Un solo procesador hace toda la tarea. Secuencial. Vamos a hacer MISD. Multiple Instruction Single Data. ¿Qué significa MISD? Significa vamos a tener varias, cada uno va a ser una de las, vamos a reducir nuestro, a ver, agáchense un poquito, vamos a reducir nuestro modelo a 4 pasos. 1, 2, que sea 4, porque eran 5, nada más que si no me va a dar tiempo. 1, el primero, usted va a hacer esto. Esto y esto. Usted hace estos dos. ¿Vale? Usted hace este. ¿Sí? Usted hace estos dos y usted hace este.
¿Está claro? ¿Sí? Y lo avienta. ¿Sale? ¿Sí entendieron? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro o no? Claro. Bueno, entonces nuevamente me va a hacer el favor de tomar. Entonces usted va a tomar una hoja y va a empezar. Cuando termine se lo pasa al siguiente. Y usted empieza a hacer la siguiente, va a ser 4 en total. Sí, cuando usted acabe, se lo pasa al siguiente para que haga su parte. Cuando usted acabe, se lo pasa al siguiente. Y usted cuando acabe, avienta el avión. ¿Está claro? ¿Sí? Usted me dice. ¿Están listos? ¿Concentrados? ¡Ale! Observen, observen. Ustedes concentrados. Observen aquí la característica. Sus dos compañeros de acá todavía están ociosos. Ya está, ya no quedó un ocioso. ¿Sí? Observen cómo cuando su compañero hasta la izquierda, viéndolos desde frente, empezó, los demás estaban ociosos. ¿Sí? Ahorita ya están, pero miren, fíjense cómo su tercer compañero de la camisa de cuadritos está ahorita esperando que su segundo compañero de la chamarra negra. A ver, ahí hay retrasos. Hay retrasos que tienen que ver con la comunicación, con la espera, con la contención. ¿Sí? Ahora, sí, ahora observe que sus primeros dos compañeros están ociosos. Y el ¿Sí? secretariado. Mira cómo está más chido. Tiempo. ¿Cuánto? 1 minuto con 12. 1 minuto con 12. ¿Sí? Pero no fue la cuarta parte. Fíjense que tenemos 4 procesadores. No se dividió entre 4 el tiempo. Nada más a la mitad. ¿Sí? Ok. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Cada quien va a hacer su propio avión. Pero nadie va a poder hacer el siguiente doblez hasta que todos hayan terminado. Nadie va a poder hacer el siguiente doblez hasta que todos hayan terminado. Entonces, cada vez que yo pegue en la mesa, van a poder hacer el siguiente movimiento. ¿Está claro? ¿Todavía no empieza? ¿Todavía no empieza? Cada vez que yo pegue en la mesa, van a poder hacer un doblez. ¿Estamos? ¿Listo? Ok, va. ¿Ven cómo algunos acaban antes y otros después? No debería adelantar. Ah, sí, claro. Sí. Regrésenselo. Ahora, ¿alguien? No, acabamos. ¿No te falta un doblez? Ahora, siguiente. Ya, tiempo. 56 segundos. 56 segundos, pero no se redujo a la cuarta parte, de todas maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenían que estar sincronizados en cada una de las operaciones. ¿Sí? Último ejercicio, cada quien me hace una bien y la avienta al ritmo que se le tenga la gana. ¿Sale? 1, 2, dale. Paro cuando ya hayan pasado todo. Cuando hayan aventado todos. MIMD. Ahora, como dicen en mi rancho, cada chango en su mecate. ¿Ah? ¿Tiempo? 31 segundos. 31 segundos. Esta sí se aproximó un poquito más a una cuarta. ¿Ah? Gracias. Pasen la suya. Creo que. ¡Aplaudan a sus compañeros! ¡Hombre! Después me hacen el favor de recoger todos los avioncitos y los vamos a tirar a la... Bueno, si se los quieren llevar de recuerdo, pues allá ustedes. Ok. Entonces, bueno,
¿cómo vemos el SISD? Ya se me está acabando el tiempo, así es que nos vamos a apurar un poquito con la presentación. ¿Cómo se ve el SISD? Tenemos la unidad de procesamiento, unidad de control y la memoria. Entonces lo que hacemos es traer una instrucción de memoria, la mandamos a la unidad, desde la unidad de control, se manda a la unidad de procesamiento, se extraen los datos y se opera una por una las instrucciones. ¿Cómo vemos el MISD? Tenemos múltiples instrucciones que actúan, cada unidad de procesamiento tiene su propia unidad de control, y entonces llega un flujo de datos y este hace una operación que obtiene un resultado parcial, y ese resultado parcial se lo pasa a la siguiente, ¿sí? Y mientras esta unidad está haciendo, está tratando el resultado parcial que le mandó la primera, este ya está haciendo la primera operación sobre el siguiente dato. Y así hasta obtener, hasta completar toda la cadenita, como si fuera un pipeline. Una sola instrucción, múltiples datos, tenemos una sola unidad de control y entonces se ejecutan al ritmo que la unidad de control va diciendo sobre diferentes datos. ¿Sale? Y MIMD, pues ahora sí, cada quien hace lo que quiere. Es así como los vemos. Y aparte del hecho de cómo le hacemos para ejecutar las instrucciones, podemos tener dos modelos para efecto de acceder a los datos. Uno de ellos es memoria compartida y el otro es memoria distribuida. ¿Sí? Memoria compartida es todos los procesadores acceden a la misma memoria a través de un bus o directamente. Y memoria distribuida, pues cada unidad de procesamiento tiene su propia memoria, ¿sí? Y cómo comunican datos, pues a través de una red. ¿Cómo es a través de una red? Pues a través de un paso de mensajes, explícitamente, porque no hay un repositorio común al cual acceder. Ok, para la implementación del paralelismo, y aquí me voy a ir muy rapidito porque de todas maneras no vamos a poder entrar en detalles, tenemos muchos modelos y muchos paradigmas. Los principales, los más conocidos son OpenMP, ¿sí? Que lo que hace es involucrar, meter paralelismo en la ejecución de código tradicional. Esto es, yo tengo un ciclo for y si lo ejecuto utilizando el pragma de OpenMP, lo que hace es partir ese ciclo for y ejecutarlo en los múltiples núcleos del procesador, si es que tiene múltiples núcleos, explota el paralelismo potencial que existe en máquinas multinúcleo. MPI, que es Message Passing Interface, mi tesis de maestría la hice utilizando una cosa que se llama PDM, que es como el hermano menor de MPI. GPU, que es General Purpose Graphic Processing Unit, ¿sí? O sea, o hacer uso de las unidades de procesamiento gráfico, las tarjetas gráficas, para hacer cómputo de propósito general, y OpenCL. OpenMP simplemente trabaja sobre C y sobre Fortran. Si no saben si Fortran, bueno, a lo mejor ya hay para cosas como Python, no sé, no me he involucrado en eso. Y todo lo que yo les decía es tan sencillo, utiliza el modelo de fork.exe de Unix. Quien haya programado en Unix sabe cómo funciona el fork.exe. El fork es lo que hace, crea un clon del proceso que ejecuta el fork y después reemplaza su código por otro código ejecutable y cada uno se lanza por su lado hasta que termina la ejecución, hay un wait y entonces ya continúa con la ejecución. ¿Cómo se ve el OpenMP? Si yo tengo un ciclo for así y yo utilizo el pragma OMP Parallel For, le digo que estoy diciendo ejecútame el for en paralelo, lo que va a hacer es, en vez de estar haciendo cada uno de los sys, para cada una de las instrucciones una por una, lo que va a hacer es pretender o tratar de explotar el paralelismo inherente al multinúcleo, a los múltiples núcleos de una computadora, y tratar de ejecutar tan en paralelo como sea posible las diferentes iteraciones del ciclo for. Evidentemente, tienen que ser iteraciones que sean independientes una de otra. No puede depender la iteración siguiente del resultado de la anterior, porque entonces ya no se puede hacer paralelismo. Ahí se tiene que hacer estrictamente secuencia. MPI es interfaz de paso de mensajes. Me queda muy poquito tiempo y lo único que hace es que se parte de un paradigma de memoria distribuida y para compartir datos se hace un envío explícito de mensaje.
No tengo un ejemplo, pero bueno, después podemos platicar. GPUs son las Graphics Processing Units, las unidades, las tarjetas gráficas que tan famosas. ¿Quiénes juegan jueguitos así como de ta, 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 y cosas de esas? Ah, bueno, ya, ok, entonces, y díganme si no tienen una tarjeta así como que bien poderosa, pues como que se les congela o se les pixelea o se queda media balacera. Qué feos que juegos, ¿no? O sea, como que muy violentos. Era mejor el Mario Brothers. Y todo lo que hace es que parten del modelo, era el Donkey Kong, era la ley. Parten del hecho de que originalmente cuando crearon las GPUs fue para tratar las matrices de datos que son las pantallas, las pantallas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no hacer esto para que se pueda procesar cualquier dato, cualquier cantidad de cuando están expresados de manera matricial? ¿Sí? Estos son SIMD, los GPUs son clásicamente SIMD. Y bueno, nada más para que veamos un poquito la evolución que ha tenido. O sea, qué tan rápido van. Las GPUs pues, van mucho más rápido en evolución que cualquier otra cosa. Para eso se utiliza una cosa que se llama CUDA, en el caso de tarjetas NVIDIA, y si no son NVIDIA, si son X-Ray y en algunas otras, hay otro modelo. Y lo único que hace es partir de matrices de procesamiento. Y un modelo SIMD para... Este es un programa en CUDA. Miren qué bonito. Este es un programa normal, una CPU. Y lo que hago, digo, es para i igual a 0, mientras i menor que n, bla, 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 hazme esto. Esto es en CUDA. Yo lo único que le digo es, calcúlame el i de x, el índice, y haz esta operación sobre el índice. Tú haz lo que quieras para calcular ese, para hacer como si ejecutas primero unas, otros después, no me interesa. Tú lo único que dices es, calcúlame el índice, no les voy a aplicar de qué se trata esto, y lo único que hacen es, si de x menor que n, que es la cantidad de datos que se van a procesar, aplica esto, y ustedes ya no se interesan por en qué orden se hicieron. Ustedes se interesan muy poco. Y todo esto me lo voy a brincar y ya luego les paso la presentación. Bueno, aquí ya lo habíamos hablado. Big Data, para que vean todo lo que hay en el mundo del Big Data. O sea, ahí pueden echarse un trabajo. Aplicaciones open source, el ecosistema open source, Spark, Hadoop. No, ya no voy a poder hablar de todo eso. Bueno, conclusiones, nunca habíamos tenido tantos datos. Hay áreas de oportunidad, sí, en inteligencia artificial evidentemente, no cabe la menor duda. Esto apenas comienza. Muchas gracias. Si tienen preguntas, se aguantan. ¿Preguntas? ¿No, nadie? ¿No, claro? Bueno, perfecto. Muchas gracias.